Y comenzamos este programa hablando de una cosa muy importante que es guiados. Esto es Charlando en Familia. Bueno, y Rodrigo, comenzamos este programa porque necesitamos un conductor para nuestras vidas. Siempre. Siempre. Siempre somos guiados por cosas. Cuando uno... ¿cómo tomamos nuestras decisiones? Guiados por algo. Claro. Por una línea de pensamiento, por algo que lo aprendiste cuando naciste, si fuiste desarrollando, y entonces sabes que esta es la guianza para, por ejemplo, caminar, tomar decisiones. Guiados por los padres, por ejemplo. Guiados por los padres, después que nos inculcan valores, lo que aprendemos en nuestros estudios, ¿no? que nos Somos guía. guiados por los profesores. Por los maestros. profesores, exacto. Lo que vamos a la iglesia también somos guiados por pastores, maestros, gente que nos ha discipulado, enseñado lo que es el cristianismo. Y esas guianzas son lo que generan en nuestras vidas los puntos de referencia para tomar las decisiones que tomamos en nuestro caminar. Vivimos en un mundo donde también necesitamos de los gobiernos. Los gobiernos, en cierta forma, ponen lineamientos que cada país tiene su guianza en cuanto a la parte gubernamental. Sí. También por el otro lado, hoy han aparecido nuevas tecnologías en los cuales te guían en las decisiones, porque te influyen, te manipulan en muchos casos, para que entonces esas situaciones que estamos viviendo de alguna manera puedan tomar diferentes decisiones la gran mayoría de la gente. Entonces nos damos cuenta que siempre somos guiados. A veces pensamos que somos muy autónomos, muy alocados, decir, hoy me levanté y hago esto, pero siempre hay algo que nos guía a tomar esas decisiones. Muchas veces la propia inconformidad de decir, me siento mal por las situaciones que estoy viendo, voy a tomar cambios, transformaciones para que me lleven a otro lugar, y a través de un libro, a través de un tutorial, video, etcétera, etcétera, vos tomás y son los que te guían a tomar las decisiones. Cuando entramos a ver el cristianismo, ahí se genera un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en realidad el ser humano bíblicamente está compuesto por 3 áreas, que tiene que ver con el alma, con lo espiritual y con lo material. Y nosotros por genética tenemos decisiones que están contrarias a las que Dios quiere para nuestras vidas. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es algo que me marcó. Mis hijos me mintieron en algún momento cuando eran chiquitos, y vos decís, ¿por qué me mienten si yo no le enseñé a mentir? Porque ya está ahí, está en la forma de vivir. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros podamos ser guiados por Él. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Y la persona que guía nuestros pasos en estos tiempos es el Espíritu Santo. Porque recordemos, el Padre está en el cielo, Jesús a la diestra, y el Espíritu Santo es el accionar de Dios hoy en la tierra. Se habla mucho en las iglesias de 2 acciones muy importantes del Espíritu Santo. Una tiene que ver, por ejemplo, con los frutos que genera el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y por el otro lado, se habla muchísimo también de los dones que Dios da a través de su Espíritu Santo, que como la Biblia dice, todos por lo menos tenemos uno, ¿sí? que da el Espíritu Santo. Pero poco se habla de la importancia en nuestra vida de ser guiados por ese Espíritu Santo. Un ejemplo, vos lo haces mucho mención en el libro de los Hechos, por ejemplo, Pablo, determinado con intenciones de ir a predicar el Evangelio, y que el Espíritu Santo se lo impidió 2 veces. Hasta que tiene un sueño y le dice, pasate para Macedonia que te estamos esperando. ¿Sí? Eso es guianza del Espíritu. Eso es guianza del Espíritu Santo. Si vos lo analizás, Pablo, por ahí tenía una buena intención de ir a predicar el Evangelio. Y mucha gente que no conocía ahí, que los veía. Decía, ¿y esta multitud? Exacto. Sin embargo, guiados por el Espíritu Santo, tuvieron una repercusión mayor, ¿no? Y entonces tenemos que entender que es muy difícil para un ser humano poder guiar, salvo que vos empieces a desarrollar ese contacto con el Espíritu Santo. Porque si no, básicamente, ¿qué vas a ser guiado?
por pensamientos tuyos que te parece que son, entre comillas, Están bien. o que son guiados. Porque vuelvo a decir, y pongo el ejemplo de Pablo que recién hacíamos mención, la idea de Pablo era muy noble, ir a compartir la buena noticia, el Evangelio. ¿Alguien podría estar de desacuerdo en eso? No, todos de alguna manera hacemos cosas para compartir esa buena noticia, pero necesitamos la guianza de ese Espíritu Santo. Exacto. Y uno de los temas muy importantes que estamos tratando hoy es que la presencia del Espíritu Santo para los creyentes es fundamental, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Cuando Jesús, todo el mundo quería estar con Jesús después de la resurrección, pero Él les dice algo: es necesario que yo me vaya, porque si no, Él estaba limitado en su condición física a estar determinado en contextos geográficos como era Israel. Pero Dios lo que quería era alcanzar toda la humanidad. En Abraham serán benditas todas las naciones. Y Él les dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que la palabra Espíritu Santo es paracleto en griego, que quiere decir alguien que va a estar con ustedes todos los días para defenderlos, para cuidarlos, para guardarlos. El abogado vendría a ser. Y cuando Él se va, en el día de Pentecostés, 10 días después de haber partido, viene esa llenura del Espíritu Santo de todos los 120 que estaban ahí, y a partir de ese momento, toda persona que recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a morar en el corazón, que eso es una ventaja con respecto a la gente que no lo tiene. Exacto. Porque está la guianza espiritual. Exacto, creo que ahí es una de las esencias del cristianismo, es dejarte ser guiados por el Espíritu Santo. Que vuelvo a decir, no es fácil. Porque ¿quién no se ha equivocado? Todos nos equivocamos en el nombre de Dios pensando que estamos haciendo una buena obra de Dios y sin embargo perdemos esa guianza en la cual Dios nos quiere llevar, en el cual Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Entonces es importantísimo que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Por qué? Porque muchas veces somos llevados por esta... Y Pablo lo habla, y la Reina Valera utiliza una palabra que es concupiscencia. A mí me gusta hablar de la actitud natural del ser humano a hacer lo malo. Básicamente es como lo podríamos traducir. Entonces, todos en algún momento tenemos ganas de venganza, tenemos ganas de accionar insultos, todos en algún momento tenemos ganas de hacer cosas que no están bien. Sin embargo, cuando vos te dejás llevar guiado por Dios, cuando vos te dejás que el Espíritu Santo te envuelva y te lleva. Por eso, entender que ese paralelismo y unos símbolos del Espíritu Santo, de sumergirte, bautismo en el Espíritu Santo significa ser sumergido en el Espíritu Santo, de alguna manera es que ya perdés un poco el control y ahora vos simplemente sos guiado. ¿Sabés cuál a mí me hace la representación de esto? ¿Viste las personas ciegos que andan con su perro acompañado al lado? Sí. Ellos, si el perro se le paró, ellos se van a parar. Sí. Porque su confianza es que el perro está viendo los semáforos, están entrenados para eso, ¿no? Y yo creo que para nosotros, aquellos que hemos reconocido a Jesús como Salvador, aquellos que queremos desarrollar nuestra vida espiritual, es la misma similitud. Cuando el Espíritu Santo te dice avanzá, hacelo, y cuando te dice quédate quieto, ¿no? Creo que es muy importante. Y más sobre todo aquellas personas que hoy han tenido un encuentro con Dios y quieren, desarrollar cosas, impulsarse a grandes proyectos o cosas que los motiva interiormente, bueno, esa guianza de Dios. Porque a veces somos impulsados por nuestros propios deseos, hacer buenas cosas. Yo no estoy juzgando que sean malas acciones, pero no es definitivamente lo que Dios los quiere llevar. Claro, hay cosas que son buenas en sí mismas, pero que de pronto te pudiera traer consecuencias malas para la persona. Por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero ser rico. Sí, pero decime una cosa, ¿ser rico no te traería complicaciones en tu vida por las intenciones que hay? Entonces hay veces que Dios no te da algo porque sabe que puede ser una piedra de tropiezo para tu vida. ¿O qué precio pagás por ser rico? Claro. ¿No? Porque capaz que vos para ser rico tenés los contactos y, bueno, se trata de vender drogas. Digo, sí, vos mirá que la gente que vende drogas hace mucho dinero, hace mucha plata. Y sí, es cierto. Pero ¿qué precio estás pagando? ¿Eso es guiado por Dios
o es guiado por tu afán personal de decir, bueno, esta es mi necesidad, esto es lo que quiero, y entonces no importa. Y todavía a mí me gustan muchas cosas porque la gente tiende a sobreespiritualizar las cosas y te dice, pero Dios me abrió una puerta, me puso en contacto con estas ¿Qué personas. puerta? ¿Te la abrió Dios o te la abrió otro? Ese Claro, es el tema. porque entonces no sos guiado por ese Espíritu Santo, sino por tu humanidad. Por tu humanidad. Y esa humanidad, sí. Y mi esposa habla de que siempre hay dos voces en nuestras vidas, siempre diciendo una cosa y diciendo la otra. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos voces nos gobierna o nos guía? Porque vos tenés el lado malo y el lado positivo. Entonces, cuando vos realmente encontraste en el Espíritu Santo esa guianza, definitivamente, no te voy a decir que las cosas sean de la noche a la mañana, porque siempre es más fácil el camino simple, ¿no? De la mentira, del robo, del engaño, para conseguir cosas inmediatamente. Pero tan rápido como llegan, también se vienen abajo y se caen. Y sin embargo, cuando vos te dejás guiar por el Espíritu Santo, capaz que el camino es más largo. No voy a decir que no porque Claro. lo he visto, es más largo, tarda más tiempo, tarda un proceso más grande. Pero yo siempre digo algo que me parece y que el libro de los Hechos lo hace hincapié. ¿Qué pasa con los correr de los tiempos, ¿no? Las cosas permanecen, es porque te dejaste guiar por el Espíritu Santo. Si se levantan y de repente caen, porque definitivamente en un punto no te dejaste guiar, porque también nos hemos encontrado con muchas personas que empiezan siendo guiados por el Espíritu y terminan en cualquier área. Bueno, mira, hay tres, por eso el vivir en esta vida no es tan sencillo. El ser humano tiene tres contras. Una es la carne, que son los deseos humanos, es decir, no me importa, yo quiero lograr esto y cuál sea el método que voy a emplear, todo eso me conduce para tener el logro que yo quiero. Esa es la carne. Después está el mundo que te está condicionando permanentemente. Use perfume tal y vas a ser un vencedor. Las mujeres te van a seguir. Comprate el auto este y vas a ser un vencedor. Entonces, Tenés este celular nuevo. El celular nuevo. Y vas a sentirte feliz. Entonces, ¿qué pasa? El mundo tiene una serie de tramas para el consumismo y para una cantidad de cosas que tienen que ver con el dominio del ser humano. Y de aparte existe un ser especial que se llama, aunque muchos dirán, no, pero esto es de la época medieval. No, hay un mundo espiritual que existe y es real, que se llama Satanás, los ángeles caídos, los demonios, principados, gobernadores, huestes espirituales, en la cual Pablo en la carta de los Efesios dice bien claro, nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra estas fuentes espirituales. Entonces tenemos tres cosas en contra. Sí, además quiero aclarar algo que la misma Biblia dice. Los ángeles de tiniebla muchas veces se visten de luz para engañar a los escogidos. Entonces hasta el mismo creyente corre en ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús dice, sopló y le dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo, le estaba asegurando algo que iba a estar permanente con ellos, pero que también uno tenía que acudir a esa tercera divinidad que es el Espíritu Santo para ser guiados por él. Entonces, cuando tú sos guiado por el Espíritu Santo, estás venciendo a tres enemigos, que es tu carne y tus deseos, las normas de este mundo y el mundo espiritual de maldad que existe y es real. A mí me gusta lo que dice Romanos capítulo 8, por eso lo querías leer, dice... Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y acá hace la diferencia. Sí. Una diferencia muy grande entre aquellos que son simplemente creyentes, que creen en Dios, que buscan, y aquellos que son hijos de Dios. La cualidad que está diciendo Romanos es, si realmente sos un hijo de Dios, es porque estás siendo guiado por ese Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va llevando, que va produciendo cambios, que va produciendo transformaciones, que el mundo lo empezás a ver con otra mirada, con otra óptica, ¿no? Y esa óptica que vos decís, mi lucha no son contra fuerzas políticas,
para alcanzar el poder y entonces poder establecer un montón de normas que a mí me interesan, porque hay mucha gente que lo ve en la política y ya estamos, Argentina está empezando un proceso eleccionario, Uruguay arranca, ya está medio como calentando los motores, Estados Unidos también está en ese proceso, ¿no? Entonces hay mucha gente que busca en la política los verdaderos cambios, las transformaciones. Pero la palabra de Dios nos dice que la transformación genuina viene por el accionar y la guianza del Espíritu Santo, en donde nos cambia a ser hijos de Dios, no criaturas de Dios, porque todos somos creados por Dios, con un proyecto, con un plan, pero verdaderamente los hijos de Dios son los que heredan. Mira, quiero hacer una acotación sobre este tema, porque generalmente dice que nosotros tenemos un ángel de la guardia que nos cuida, pero el ángel está por afuera. Ahora, lo que ofrece Dios es el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, es interno. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es estar dentro y otra cosa es estar fuera. Entonces, cuando tú estás dentro de la situación, vos podés entender los pensamientos, las luchas que hay dentro de tu propio ser, y el Espíritu Santo se transforma en el ayudador, en la persona de la Trinidad de Dios que habita. Es un milagro, es algo que es muy difícil. No hay explicación científica para esta, pero la persona que recibe a Jesús pasa a ser templo del Espíritu Santo. Pablo en un determinado momento le dice, ¿cómo? Ustedes son templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en el corazón. Entonces, no es una cuestión externa, Dios me está mirando, Dios está allá, no, Dios está en mi corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Y entonces uno puede ser guiado mucho más fácil por dentro que por fuera. Exacto. Recordemos algo importante. Nuestras verdaderas decisiones se pelean en nuestra cabeza. Claro. Ahí es donde uno decide hacer una cosa, hacer otra. ¿Bajo qué? Bajo la guianza, bajo los códigos que podamos tener cada uno de nosotros, nos llevan a tomar las verdaderas decisiones. Esas decisiones que, vuelvo a decir, a veces son muy nobles, son realmente muy nobles y destacables, pero no son guiadas por Dios, ¿no? Porque he conocido personas que en ese afán de dejarse guiar por Dios dejaron su trabajo, dejaron un montón de cosas por involucrarse en el trabajo de la obra de Dios, pero no era su tiempo, no era su momento, y después pagaron consecuencias muy grandes, porque no se dejaron guiar el momento exacto, ¿no? Porque esa guianza de Dios es como lo decía recién, es como el ciego. Si el perro te dice avanzá, vos avanzá, pero cuando dice quédate quieto, quédate quieto. Y lamentablemente mucha gente tiene esas intenciones tan buenas en el corazón, pero no son los tiempos, no son los momentos. Y eso, en definitiva, es no dejarse guiar por el Espíritu Santo. Sabés que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, aparece algo, ya no solamente personalmente, sino en toda una nación. El pueblo de Israel tenía que caminar bajo la nube de Dios, 50, 60 grados de temperatura en el desierto de día, en la noche 0 grado. Pero la nube se había puesto sobre el campamento, y cuando la nube avanzaba, todo el mundo decía desarmar rápido el campamento porque te agarraba el frío, te agarraba el calor. Y eso es un símbolo del Espíritu Santo, de lo que iba a ser después en este periodo que se llama la gracia. El Espíritu Santo nos viene a ayudar, y la clave de cada uno de nosotros es estar bajo la nube de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tener una íntima comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que va a tratar a través de muchas formas para hacerte entender cuáles son tus realidades, a dónde te tenés que conducir, qué tenés que dejar de lado y qué es la cosa que tenés que aceptar. Hay gente que dice que eso es una locura, obviamente, porque no creen en Dios, porque no creen que Dios existe. ¿Cuánto ateísmo hay en nuestros países? Gente que tampoco son guiadas por Dios y buscan en diferentes lugares esa espiritualidad, ¿no? Porque no voy a dejar de reconocer que hay muchas personas que en pos de una espiritualidad con buenos valores, con buenas intenciones, ¿no? Pero equivocados en su andar porque no descubrieron aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nadie va a ir a Dios si no es por Él. Y para entender eso vos necesitas esa guianza del Espíritu Santo, si no es incomprensible, no hay forma, porque vuelvo a decir lo que muchas veces digo, no hay quien tenga una selfie con Jesús. Sí. No hay quien, ¿no? O un videíto que Jesús hablando, no, es áreas espirituales que después se reflejan en cosas materiales. Pero eso es para los que creen,
Porque el mismo apóstol Pablo nos va a decir, si vos no crees, todo lo que hoy venimos hablando en este programa es una locura. Una fuerza, por llamarlo ahora, viste que está muy de moda, extraterrestre. Sí. Una fuerza extraterrestre que te gobierne. Porque en realidad lo puedo decir por ese lado. Sí, porque el Espíritu Santo es... no es algo natural de la tierra. Claro, no. ¿No? Pero cuando lo miro desde el punto de vista bíblico, el Espíritu Santo es el accionar de Dios en el Génesis, en su comienzo, cuando todo estaba desordenado, cuando todo era un caos, Él empieza a organizar las cosas. todo. Y lo organiza de tal manera hasta que termina con la creación del ser humano. Pero eso, en estos tiempos, es una locura. Porque hablamos de la teoría de evolucionista. Y vos decís, sí, pero eso tiene lógica. Hay cosas que lo argumentan y vos cómo me argumentás que existe el Espíritu Santo. No tengo forma, no hay forma que lo pueda, o se cree o no se cree, no hay un término medio. Por eso muchas de estas cosas son cuestión de fe. O lo creo y lo acepto, o no lo creo y lo dejo pasar. Y aún creyendo, muchas veces somos manipulados, somos alejados de la verdad, ¿no? Y todo el mundo, y si vos hablás con toda persona que desarrolle su espiritualidad, siempre te va a decir nosotros somos la verdad y los demás están equivocados. Sí, es así. No importa cuál religión te quieran presentar, siempre te van a decir eso. Entonces, ¿cómo es que hoy nosotros podemos argumentar que el Espíritu Santo existe? ¿Cómo podemos decir, tratamos en la mayor medida de ser guiados por ese Espíritu Santo porque lo vivimos en nuestra vida? Mira, hay un término en la Biblia que habla de estar orando en el Espíritu. Nosotros podemos orar religiosamente, tradicionalmente, pero cuando estamos hablando de orar en el Espíritu es la guianza del Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros, dice Pablo, con sabiduría y con gemidos indecibles, para saber cómo debemos orar. Entonces creo que la persona que ora, que busca de Dios, que aparta su tiempo para leer la palabra, que tiene comunión, es una persona que puede ser mucho más fácil guiado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros le recomendamos esas cosas básicas. El Espíritu Santo es que se manifiesta... No hay guianza del Espíritu Santo sin oración, no Claro, hay guianza ahí del está. Espíritu Santo sin lectura de la palabra bíblica. Es más, te voy a decir, no hay guianza del Espíritu Santo si no te congregás. También, exacto. Por lo menos esas tres cosas más básicas, ¿no? Hablando de congregar significa donde 2 o 3 están reunidos. Y hablando de eso, hoy jueves, Exacto. ¿Qué tenemos en Carnelli? en Carnelli tenemos la reunión de inmigrantes, hoy a las 19:30, pero está abierto para todos, de todas las naciones, incluso uruguayos. Mañana viernes tenemos nuestra reunión de oración en Lorenzo Carnelli a las 7 de la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana comienza la escuela bíblica y 10:45 comienza nuestra reunión. Perfecto. En el caso nuestro, queremos invitarte hoy 19:30, Camino a la Paloma 20:10, o si no, el domingo a las 11 de la mañana que tenemos nuestra reunión general. Por su parte, en Vilar de Bo 1900, la pastora Rode Cecilia Telechea te espera a partir de jueves 19:30 y el domingo a partir de las 18 horas. Y también te tenemos que decir que este tema, todos estos temas, si te interesan, tú los podés volver a escuchar en Facebook, en YouTube y en Spotify. Y podés incluso hasta mandarnos mensajes. Y Rodrigo tiene un teléfono para el cual pueden hacer comentarios. Exacto. Primero nos puedes hacer comentarios en nuestras propias redes, que agradecemos a todos los que nos escriben en Facebook y en YouTube, que nos han hecho algunos comentarios, algunos muy positivos, otros que no, pero está abierto, no censuramos a nadie si vos querés dejarnos diferentes comentarios. También si querés comunicarte directamente con nosotros, más 598-9797-4868 es la forma que nos comunicamos. Y bueno, y ahora queremos ir llegando estos últimos minutos al poder de la oración. ¿Por qué? Porque una de las cosas que mencionabas, Rodrigo, la oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y hay gente que está escuchando este programa que ni siquiera, como le dijeron Pablo allá en Éfeso, ni siquiera nos dijeron si hay Espíritu Santo. Hasta eso. ¿Cómo? No recibieron el Espíritu Santo y él oró. Entonces, Sí. Una de las formas de ser templo del Espíritu Santo es tener a Jesucristo en el corazón. Y hoy jueves queremos una vez más hacer un llamado para recibir a Jesús como Salvador, porque hay una promesa que dio Dios.
Cuando uno ora y recibe a Jesús como Salvador personal, Él te sella con el Espíritu Santo para que more en tu corazón. Y esa va a ser la guía que te va a ayudar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es para que tú recibas a Jesucristo, pero no solamente para recibir el Espíritu Santo, sino también para el perdón de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Así que para eso vino Jesucristo, para morir. Muchos dicen, ¿por qué un hombre tan bueno que haya muerto? Bueno, justamente tenía que pagar el precio. Alguien se tenía que llevar la culpa. Jesucristo se llevó la culpa de todo lo malo que hiciste, de lo que haces y lo que vas a hacer. Por eso en este momento, si querés recibir a Jesucristo, viene añadido la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Simplemente con una oración. Repetí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, Me arrepiento de mis transgresiones, me arrepiento de mis de transgresiones, todo lo malo que he hecho. de todo lo malo que he hecho. Pero he entendido que Jesucristo Pero he entendido que Jesucristo viniste a pagar la culpa, viniste a pagar la culpa, muriendo en una cruz. muriendo en una cruz. Pero como eras perfecto, Pero como era perfecto, resucitaste al tercer día resucitaste al tercer y día. estás vivo. Y estás vivo. Por eso quiero recibirte como mi Salvador personal. Por eso quiero recibirte como mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida Inscribe mi nombre en el libro de la vida. y tómame de la mano y no me sueltes, Y tómame de la mano y no me porque sueltes. soy necesitado de ti. Porque soy necesitado de ti. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, quizás no sentiste nada, tu organismo sigue igual, pero hay algo que pasa, que el Espíritu Santo empezó a morar en tu corazón. No estamos hablando del órgano, el órgano cardíaco, estamos hablando del corazón donde están los sentimientos, las emociones, todo eso está en tu corazón a partir de ahora, y ese Espíritu Santo es el que te va a ayudar todos los días. Para eso, como decía Rodrigo, necesitas orar, leer la palabra, congregarte y buscar la guianza del Espíritu Santo. Exacto. Yo quiero hacer una oración antes de despedirnos, ya estamos en los últimos minutos, para que ese Espíritu Santo realmente sea algo tangible en tu vida, que sea una guianza que es como esas voces interiores que te dicen, por acá no, Sí. o por acá sí, ¿no? Depende, ¿no? Del momento, de las situaciones, pero que vos empieces a distinguir esa voz de Dios tratando tu vida, porque de verdad para muchos es una locura, pero para mí es algo real. Me ha librado de situaciones, me ha llevado a hacer otras decisiones medias alocadas y después con el tiempo veo los resultados, sí. ¿No? Entonces sé de esto que te estamos comentando. Vuelvo a decir, todo va a tentar para que vos no seas guiado por el Espíritu Santo, pero de verdad lo buscás, dice la Biblia, el que busca, encuentra. Y si realmente te propones encontrar la guianza de ese Espíritu Santo, Dios te va a acompañar. Así que oramos. Dios bueno, mira a la distancia aquellas vidas que están escuchando este programa que necesitan la guianza. De aquellos que están por tomar decisiones importantes en sus vidas y no saben qué camino tomar, qué situación escoger, Dios. Pedirte que tú ilumines, que tú nos guíes, que nos digas por este lado sí, por este lado no, y podamos caminar contigo. Que podamos sentir y experimentar que eres algo real, que no es algo abstracto que pasa en mi mente, sino que al contrario, es algo tan real que me acompaña en cada minuto de mi vida. Por eso te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, para que tú intervengas y ayudes en nuestras vidas y nos guíes. En el nombre de Jesús. Un consejo amén. A todos aquellos que en un determinado momento disfrutaron de la bendición de Dios, pero que hoy están apartados. Te voy a querer decir que algo que el Señor está anhelando, que tú vuelvas al redil, y que la presencia del Espíritu Santo que se manifestó en forma muy linda en el pasado es el mismo Espíritu Santo que quiere volver a habitar en tu corazón. Así que reconciliate con Él, volvé al redil, recibí los consejos que dio Rodrigo, lee la palabra, orá y busca congregarte, porque esas son cosas básicas para la vida de cada uno. Y que el Señor te ayude, que te vaya de victoria en victoria, y que aparte también te cierre las puertas de cosas que a ti te parecían que eran buenas, pero que el Espíritu Santo dice, no conviene que estas cosas le pasen a Él. Así que este es el consejo que estamos dando a través de este programa Charlando en Familia, que le volvemos a repetir que ahora el día martes estaremos nuevamente con ustedes, pero les podemos decir así, que el martes a estas mismas horas, Charlando en Familia.